Ya. Muy buenas tardes. Agradezco las atenciones y disposiciones para poder asistir hoy a esta reunión. Hemos analizado minuciosamente sus características y usted cumple con el perfil de inversionista requerido para nuestra empresa. Por ser una persona física, honesta, respetuosa, con ganas de comprometerse con el proyecto, además de contar con experiencia en el ramo restaurantero, que ese es un plus que nosotros buscábamos. Ahora bien, permítame exponerle la franquicia de Sanísimo. Se trata de una franquicia restaurantera que ofrece un servicio gourmet en un ambiente cálido, cómodo, con instalaciones estratégicamente ubicadas en el centro de Cuernavaca, Morelos, y cercano a los puntos importantes de atractivos turísticos que ofrece esta ciudad. Nuestra ventaja competitiva es que ofrecemos ingredientes certificadamente orgánicos, lo que genera que nuestros comensales, al consumir nuestros productos, obtengan los beneficios y nutrimentos que estos ofrecen. La misión como empresa es concientizar a la sociedad de comer bien y saludable, con el sabor de un platillo gourmet, que solamente el Sanísimo puede ofrecer. Las ventajas al ser usted parte de nuestra franquicia es que le ofrecemos legalidad, ya que nuestro marco jurídico está debidamente estructurado, el reclutamiento y selección de personal, proveedores, mobiliario y equipo requerido para que usted pueda ofrecer un servicio de calidad. Una imagen y vanguardia en los procedimientos y platillos, es decir, buscamos la forma de estar siempre actualizados y aprovechar de las temporadas del año ofreciendo promociones. Bueno, permítame entregarle el documento COP, que como sabe es el documento de divulgación de la franquicia, donde ahí se especifica todo lo referente a esta, así como derechos, obligaciones, tanto de ustedes como de nosotros, y todos los involucrados en el sistema. Además, allí mismo adjunté los manuales técnicos de logística y mercadotecnia, requeridos para la correcta operación de la franquicia. Las estrategias de comercialización de nosotros, el Sanísimo, es la diferenciación de la competencia, es decir, buscamos demostrar que somos competentes al promocionar algo único, es decir, por lo cual se implementó un plan de marketing afín a los objetivos de la franquicia, el cual busca que nos posicionemos como la mejor cadena restaurantera de la comida saludable en la zona, por lo cual la herramienta utilizada será el Internet, puesto que sabemos es uno de los medios de comunicación masivos más importantes en la actualidad, ya que sin duda es afín al nicho del mercado al que nosotros buscamos proyectarnos. Por todo esto lo haremos mediante una página web, la cual ya tenemos, que es www.elsanisimo.com.mx, misma que ahí mismo maneja nuestras redes sociales, donde constantemente se publicarán y harán promociones con el fin de atraer más mercado. Ahora bien, solo para finalizar, tengo en mis manos el contrato, el cual, para firmarlo, de mutuo acuerdo. Una vez que estemos acordadas ambas partes, podemos comenzar a preparar todo para la próxima inauguración de nuestra futura sucursal, el Sanísimo, en Cuernavaca, Morelos. Sin más, espero su pronta respuesta y es todo por el momento.